Bueno, estamos hoy concluyendo una serie que estuvimos siguiendo durante el tiempo de Cuaresma, pensando en las últimas palabras de Jesús, ¿no? Y la realidad es que cada una de las palabras que pronunció en la cruz tienen un significado profundo, como venimos viendo. Y lo que vamos a ver hoy quizás nos parece un tema muy común, muy entendible para nosotros, y es que en la cruz Jesús cumplió toda la Escritura, todo lo que fue predicho acerca de Él lo cumplió la obra, la misión que su Padre le había enviado a hacer en esta vida. Y si hay un aspecto de la redención que debe ser motivo de puro gozo y adoración a Dios, es que la salvación provisto por Dios en Cristo Jesús fue ejecutado una vez y por siempre. Y eso significa para nosotros que ese plan de salvación es un plan perfecto. Nada, absolutamente nada de lo que Dios tuvo que hacer para redimirnos quedó fuera. No hay necesidad de un retoque, no hay una necesidad de evaluar si todo está saliendo bien. Por eso es tan importante esta última frase que Jesús dijo en la cruz: consumado es. Y podemos cantar estas canciones hermosas que tuvimos hoy, regocijarnos, ¿no? Que en Cristo nosotros débiles somos fuertes en Cristo. Sin embargo, la realidad para muchos es que no siempre estamos realmente en lo más profundo de nuestro corazón convencidos de esta realidad, que realmente Jesucristo cumplió todas las demandas que correspondían a nosotros cumplir ante Dios, lo hizo Él. Y la realidad es que muchas veces seguimos teniendo dudas si Dios realmente me ama, si Dios realmente me perdonó, si realmente soy salvo o no. Entonces, antes de ver la profundidad, un poco más de la profundidad de esta última palabra de Jesús, vamos a tratar con algunas de las razones por cual no siempre mostramos ser convencidos de esta tremenda realidad en cual nos regocijamos hoy y en toda esta semana. En primer lugar, la realidad es que somos pecadores redimidos. Y la realidad es que ninguno de nosotros deja de pecar en este mundo, en esta vida. Eso es una realidad. Sin embargo, Dios muestra su fidelidad para con nosotros día a día, ¿no? Y a medida que nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿no? para perdonarnos, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia absolutamente de toda maldad. El problema es, como dice el versículo 8 de primero de Juan, es que algunas veces consideramos que no tenemos pecado en nuestro corazón y nos ponemos tenemos una actitud de, bueno, yo estoy bien, no tengo nada que pedir perdón, ¿no? Muchas veces uno escucha esto, ¿no? La gente está muy reacio a tener que pedir perdón, sienten que es un motivo de debilidad ante otros, ¿no? Pero la realidad es que, como decía Lutero, la vida cristiana, el verdadero creyente sabe que la vida es una vida de continuo arrepentimiento y de esa manera volver a Dios, entender más profundamente nuestra necesidad de depender sobre Él. Pero quizás no hemos comprendido bien la naturaleza del pecado, la gravedad, la seriedad del pecado.
lo que hace es que nos separa de Dios, ¿no? Esto es lo que pasó en el principio cuando Adán pecó, rechazando, ¿no?, ese pacto de vida que Dios le había ofrecido. En Génesis 2 leemos de esto. Y las consecuencias de su desobediencia, dice Pablo, es que entró la muerte. Primero la muerte espiritual nos separa de Dios. Somos muertos con Dios, ¿no? Y entonces significa el pecado que ahora en adelante, en hebreo significa que erramos el blanco de Dios. No podemos solos hacer lo que le agrada a Dios. No podemos acercarnos a Dios. Es más, ni tenemos el deseo en nuestro corazón de arrepentirnos y volver a Dios. Se necesita una obra sobrenatural del Espíritu para darnos un nuevo corazón, un corazón arrepentido, un corazón que anhela venir ante la presencia de Dios, arrepentidos, ¿no?, y buscando abrazar esas promesas de salvación. Pero el pecado también tiene el significado de transgredir la ley de Dios, ¿no? Y qué importante, ¿no?, qué importante saber que de todo esto, de todas estas consecuencias, Jesús murió por nosotros y logró el perdón total de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, para nosotros. Pero quizás cuando nosotros no tenemos ganas de humillarnos, cuando nos ponemos en una postura endurecida, ¿no?, de no rendirnos ante Dios o pedir perdón a otro, entonces eso también tiene consecuencias para la vida diaria. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios es nublado. Entonces, esta es una de las primeras razones por cual no siempre gozamos de estas tremendas realidades, ¿no?, de esta tremenda sacrificio único, suficiente que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Por eso recuerdo muy bien la enseñanza de un pastor que tuve en Londres, ¿no?, que decía que la verdadera madurez espiritual surge cuando reconocemos la presencia de pecado en nuestra vida, nuestra debilidad, ¿no?, y cuánto más entonces necesitamos depender de Dios, cuánto más necesitamos ir a su presencia con humildad, con arrepentimiento, ¿no? Nosotros siempre empezamos nuestro servicio con la confesión de pecados, ¿no? Y quizás estamos acostumbrados a este momento como parte de nuestra liturgia, pero si uno observa, si uno recuerda todo el orden de culto que tenemos, bueno, tiene su lógica, ¿sí? Y la realidad es que antes de poder entrar en la presencia de Dios, de un Dios santo, un Dios justo, necesitamos limpiar nuestro corazón de todas esas cosas que puede separarnos de Él, separarnos de otros también. Entonces, qué importante reconocer quizás en esta mañana que hay cosas que nos está separando de realmente entrar en esa plena comunión con Dios, porque eso es lo que Él desea tener con nosotros, ¿sí? Otro motivo por cual no gozamos, ¿no?, más profundamente de esta tremenda enseñanza, de este tremendo mensaje de la Biblia, que Jesús murió y resucitó para nuestra justificación, son nuestras propias dudas. Todos tenemos dudas, ¿no? Incluso algunos de los discípulos de Jesús, Tomás, no nuestro Tomás acá, pero Tomás tuvo dudas. Pobre Tomás, ¿no? Tomás, el discípulo, no es conocido como el discípulo que dudó de Jesús, ¿no? Qué legado, pobre. Pero la realidad es que todos tenemos dudas, ¿no? Y algunas veces nuestra falta de convencimiento, nuestra falta de comprensión hace que no nos acercamos a Dios con esa confianza que la carta de los Hebreos que estudiamos el año pasado dice que podemos ahora entrar, ¿no?, donde sabemos que nuestro sumo sacerdote en el cielo
nos escucha, nos comprende, no nos condena, ¿no? Sino que nos da gracia para sobrellevar esas dudas, esas tentaciones y todas las dificultades que experimentamos en la vida, ¿no? Y quizás nuestras dudas surgen porque, bueno, sí, Dios me perdonó, pero muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y pensamos, no, yo no soy suficientemente arrepentido o bueno para ser perdonado por Dios, ¿no? Y causa momentos donde no podemos seguir adelante porque no estamos convencidos de realmente si Dios nos perdonó, si realmente alcanza, ¿no? O por ahí tenemos dudas existenciales, ¿no? Podemos dudas acerca de la existencia de Dios, podemos tener dudas acerca si realmente la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que nos pueden dudar, ¿no? De realmente creer y regocijarnos, ¿no? En esta hermosa, increíble realidad que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, esta manera de juzgarnos a nosotros mismos hace que decimos, bueno, esto no es para mí, lo intenté, ¿no? Y entonces, en vez de realmente abrazar esa promesa de salvación, esa promesa de restauración, de reconciliación, se profundiza nuestra angustia, nuestro temor, ¿no? Y muchas cosas más que nos pueden llevar a la desesperación y que en definitiva nos alejan de Dios, ¿no? De su palabra, de una comunidad de fe. Realmente son en estos tiempos cuando realmente vemos el valor de una comunidad de fe, ¿no? Muchos de nosotros aquí hemos experimentado momentos realmente difíciles, momentos de dolor, de tristeza, donde hemos llorado, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que hemos experimentado el consuelo, el acompañamiento de otros, ¿no? Se pierde mucho, ¿no? Y tenemos que tener cuidado cuando tenemos dudas de aislarnos, ¿no? De todo lo que Dios nos quiere dar, su amor, su acompañamiento a través, no solamente de los pastores, pero también de los miembros de la comunidad de fe. Tenemos que tener la capacidad de ayudar los unos a los otros a llevar estas dudas, ¿no? A los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Pero en tercer lugar, muchas veces es por una falta de conocimiento y comprensión. Y quizás en estas últimas décadas, ¿no? Hemos, con todo lo que se nos ofrece el Internet, de poder estar al tanto de tanta información, lamentablemente uno puede leer y escuchar de teorías, ¿no? o gente que dice venir con un mensaje de Dios que simplemente distorsionan lo que es el verdadero evangelio, ¿no? Y qué importante entonces poder venir en comunidad para escuchar la palabra de Dios, tener comunión juntos. Ahora, después, los jóvenes vamos a tener un estudio bíblico y ya vamos a poder profundizar en estos temas que estamos tratando ahora, y como también el martes en el Chebre, ¿no? Qué importante es ese momento, porque ahí juntos podemos realmente aprender más acerca del amor de Dios, de su gracia, de lo maravilloso, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Y el tema también es que quizás tenemos prioridad como nuestra propia agenda. Y esto también es un problema. Cuando nosotros le decimos no a las cosas de Dios en general, y decir, no, lo que yo necesito es bienestar, yo necesito paz, armonía, ¿no? Y esto es lo que otras espiritualidades supuestamente ofrecen, ¿no? O distintas formas de autoayuda. Pero la realidad es que necesitamos el conocimiento de Dios, no en un sentido intelectual, académico solamente, o sea,
es importante, Dios nos dio una capacidad para pensar, para razonar, para entender, pero realmente el verdadero conocimiento de Dios es un conocimiento experimental, ¿no? Por eso Jesús, en Juan 17, justo antes de ser arrestado, dijo: esto es vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero conocerlo en el sentido de tener una relación real, profunda, de amor, ¿no?, con Dios a través de Jesús. Y Jesús en la cruz dijo dos cosas que nos muestran por qué solo Jesús, solo Cristo puede salvarnos de nuestros pecados. Primero dijo: tengo sed, ¿no? Y esto es una de muy importante, quizás pasa desapercibido. Bueno, sí, tuvo sed, ¿no?, en la cruz. Pero esto muestra que Jesús era plenamente humano, era como nosotros. Es muy importante esto, la humanidad de Jesús. Es muy importante entender que Él vivió la vida tal cual como lo vivimos nosotros, sin pecado, pero con todas las limitaciones que significa ser humano. Y por eso ahora en el cielo es calificado para ser nuestro sumo sacerdote, porque nos conoce profundamente, no nos condena, sino que nos brinda toda la ayuda que nosotros necesitamos para ser fiel a Dios, ¿no?, para seguir creciendo, estableciéndonos en nuestra fe. Por eso muchas veces cuando la gente piensa en la cruz, critican por qué Jesús tuvo que sufrir una muerte tan cruel y se enojan con Dios como, bueno, podría haber elegido otra manera. La realidad es que no. Decimos que ni Dios pudo elegir cómo salvarnos, porque el pecado es una deuda que nosotros hemos contraído contra Dios. Todo pecado es contra Dios. El damnificado por el pecado es Dios y Él demanda justicia. Pero esa justicia, ese sacrificio, ese pago por el pecado tiene que ser uno perfecto, ¿no? Y tiene que surgir de una persona que en vida vivió una vida perfecta, sin pecado. Bueno, sabemos que el pecado se transmitió a toda la humanidad. Todos somos pecadores, no podemos hacer otra cosa en nuestro estado natural que pecar. Por eso fue indispensable que el Hijo de Dios viniera a este mundo, tuviera una naturaleza humana, igual que nosotros, pero sin pecado. Y Él vivió una vida perfecta, de perfecta obediencia a Dios. Y dice Pablo que somos justificados por esa obediencia, porque sin la obediencia de Cristo la fe no nos sirve de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque luego de obedecer a Dios perfectamente ofreció su cuerpo, su vida en la cruz como sacrificio expiatorio que cubre todos nuestros pecados, pero el sacrificio tenía que ser perfecto, sin mancha. Esto estuvo representado en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote ofrecía un cordero sin mancha para los pecados del pueblo y después enviaba al desierto otro cordero que estaba todo manchado. Y esto simbolizaba que el sacrificio perfecto de Dios cubre nuestros pecados y Dios se olvida de nuestros pecados porque nos ha perdonado. Pero solo en Cristo podemos conocer esta maravillosa salvación. Entonces, cuando pensamos en esto, cuando pensamos el que no cometió ningún pecado, fue tratado como pecado en la cruz. Él sufrió sobre su cuerpo todo el castigo que nosotros merecimos sufrir, ¿sí? Y su justicia, su obediencia en vida, sobre la base de nuestra fe, es imputado a nosotros. Y por eso Dios nos ve como justos, por eso Dios nos declara justos. Y por eso
tenemos paz con Dios, ¿no? Paz con Dios. Por eso es tan importante los credos que tenemos, ¿no? A cual nosotros muchas veces recitamos para la Santa Cena, pero hay otros credos, y uno de ellos se llama el Credo de Calcedonia, que fue escrito en el año 451 de Cristo, después de Cristo. Y el propósito era esclarecer y refutar muchos herejías, ¿no? Como se solía decir, ¿no? Enseñanzas falsas, ¿no? Acerca de la persona de Cristo. Lo que estableció este credo es que Cristo es una persona en cual tuvo dos naturalezas, era plenamente Dios y plenamente humano. Y esto era indispensable para que Él y solo Cristo podía saldar nuestra deuda y ser nuestro Salvador. Por eso es tan importante cuando leemos los Evangelios, rápidamente cuando leemos los Evangelios muchas veces tratamos de decir, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios, era todo fácil para Él. Y cometemos un gran error. Es muy importante la humanidad de Jesús, muy importante. Saber que Él vivió, Él pasó por todo lo que nos pasa a nosotros en la vida, lo pasó Jesús, lo vivió. Piensen que 90% de la vida de Jesús en este mundo fue una vida normal, ¿sí? Participando de su cultura como cualquier otro judío. Nosotros realmente tenemos conciencia de lo que quizás son los últimos 3 años más o menos de su vida, pero Él vivió igual que nosotros, ¿no? Él tuvo que trabajar, sostener la familia, su madre, sus hijos, ¿no? Trabajó como carpintero, ¿no? Y muchas cosas más. Y es muy importante saber que tenemos un Salvador que nos comprende, ¿sí? Y a quién podemos acudir, con quién podemos tratar, como dice Hebreos, es nuestro hermano mayor, ¿no? Por lo menos yo soy el menor de 3 hermanos, ¿no? Cuando yo tenía un bolonqui con mis padres, ¿viste? Hablaba con mi hermano mayor y le decía, ¿y cómo salimos? ¿Cómo salgo de esta, no? Aconsejame, ¿no? Y qué importante que tenemos esta confianza con Dios a través de Jesús. Podemos realmente hablarle y decirle todo lo que nos pasa, confesar todo, saber que Él no nos condena, sino más bien nos brinda su ayuda, nos da su gracia para volver a Dios, ¿no? Pero también es importante entender que Cristo era verdaderamente Dios, ¿no? Siempre existió el Hijo de Dios, existió desde antes de la fundación del mundo. Dice Hebreos y dice otros textos que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, qué importante también saber que en la cruz Él y solo Cristo pudo realmente decir y suspirar sus últimas palabras diciendo consumado es, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado de estas palabras consumado es, ¿no? Bueno, Él no murió como un mártir indefenso, sino como un rey conquistador, conquistó el pecado, derrotó a Satanás definitivamente en la cruz, derrotó al mundo y todas las pasiones, ¿no? Y en Él, y solo en Él, nosotros también espiritualmente resucitamos a una nueva vida con Cristo. Y el poder de esa nueva vida está ahora trabajando en nosotros para hacernos más como Jesús, ¿no? Y en un sentido la cruz fue el carro en el cual el Rey de Gracia cabalgado hacia la victoria sobre todos los que le oprimieron. Sin embargo, Él venció como el Cordero de Dios, sufriendo y muriendo para cambiar el justo juicio de Dios contra los pecadores. Por eso, nuevamente en Juan 17, esta oración, lo que llamamos la oración suma sacerdotal de Cristo, nos da a entender que
esta salvación tan increíble, ¿no?, que Dios logró por nosotros a través de Jesús en la cruz, fue pactado en la eternidad, ¿no? Esto no es ningún plan de desesperación porque entró el pecado al mundo. Estaba planificado, acordado entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el pago y el precio de todos nuestros pecados apaciguó la ira del Padre. Y por eso ahora Dios es nuestro Padre amoroso. Dios es el que nos trata como sus hijos, ¿no?, y que se deleita cuando nosotros entramos en su presencia y clamamos ante él, Abba, Padre. Solo el Hijo de Dios pudo cumplir todo lo que venimos diciendo por nosotros, ¿no? Y dice Gálatas 4 y 5, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos, ¿no? Entonces la expiación es la provisión del amor, gracia del Padre. Pero al igual necesitamos recordar que la obra llevada a cabo por Cristo fue por sí mismo intrínsecamente adecuado para dar satisfacción a todas las exigencias de Dios, ¿no? Por eso, cuando Él dijo, consumado es, nada, absolutamente nada, queda afuera de nuestra salvación. Por eso, en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos todos los recursos de Dios obrando en nosotros, porque Cristo los mereció. Por eso Pablo usa esta frase casi 200 veces en sus cartas, en Cristo, en Él recibimos toda bendición espiritual, en Él todas las promesas de Dios en el sí y amén. En Él nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Y pensar que, Cristo murió y resucitó, logró nuestra salvación, pero ahora aún ascendió a la diestra de Dios, donde está reinando y gobernando el mundo y la iglesia, y está intercediendo para cada uno de nosotros. ¿Cuándo? ¿Se toma vacaciones? ¿Se toma sábado a la noche? No. Dice la carta de los Hebreos que Él está intercediendo por nosotros siempre, ¿no? Qué increíble pensar que alguien, este Dios amoroso que compartió toda nuestra vida, nos comprende y nos puede ayudar, siempre está atento a todo lo que está pasando en nuestra vida, está proveyendo, dando los recursos espirituales para que nosotros podamos vivir realmente en Cristo, ir creciendo, ir triunfando en la vida, ¿no? Qué maravilloso que alguien, este Dios todopoderoso, está siempre como sus ojos, como un Padre amoroso sobre nosotros. Qué increíble, ¿no? Alguien siempre está pensando en nosotros y es nada menos que Dios mismo, ¿no? Entonces, lo maravilloso del Evangelio, de las buenas nuevas, es que esta salvación en cual nosotros gozamos y hemos experimentado por la gracia de Dios es perfecta. No se necesita más rituales, no se necesita más pensar que tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios. Todo eso lo hizo Jesucristo en vida por nosotros. Y entonces, la realidad es que esta vida eterna no es algo que vamos a experimentar simplemente en el cielo, lo vamos a experimentar plenamente en la eternidad. Pero empieza ahora. Ahora podemos empezar a vivir la realidad de este maravilloso evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, ¿sí? Y tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender, porque muchas veces podemos decir, pero yo estoy muy pendiente de mis necesidades percibidas. Bueno, sí, son importantes,
Pero Dios, el Evangelio es mucho más que eso, ¿no? Dios quiere llenarnos, ¿no?, de su presencia. Dios quiere transformarnos de una manera realmente que nosotros jamás pudiéramos esperar ser otra persona con un propósito que jamás hubiéramos imaginado y jamás hubiéramos pensado que pudiéramos experimentar esa poderosa procesión, poder de Dios el Espíritu Santo, ayudándonos a hacer cosas increíbles para Dios y para otros, ¿no? Entonces, qué importante que en este tiempo podemos mirar a Cristo, solo a Cristo, ¿no? Y realmente buscar cada día, ¿no?, esa comunión con el Señor, ¿no? Y realmente pensar y tener el convencimiento que en la cruz consumado fue nuestra salvación. Y todas estas maravillosas bendiciones y promesas de Dios, sabemos que el Espíritu Santo ahora está trabajando poderosamente para transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Entonces el mensaje de esta última palabra de Jesús, consumado es, nos tiene que fortalecer en esta mañana, nos tiene que querer realmente huir a la presencia de Dios, ¿no?, abrazarlo, regocijarnos, ¿no?, que Él es nuestro Salvador y Él camina con nosotros diariamente. Entonces, alabemos a Dios, adoremos a Dios, que podemos tener la capacidad de humillarnos en esta mañana, regocijándonos en este tremendo mensaje que consumado es, ¿no? Y que esa obra de transformación que Él empezó en nosotros será fiel en completarlo. Amén. Oremos. Señor, la verdad que no alcanza palabras ni todo lo que sentimos para expresar lo increíble, lo maravilloso, lo perfecto de tu obra en la cruz por nosotros. Y Señor, en esta mañana queremos realmente decirte que te amamos, Señor, te necesitamos. Y además, Señor, ofrecemos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que nuestra vida sea una adoración espiritual en cual seas complacido, que realmente uses nuestras vidas para compartir el amor de Dios, este mensaje de salvación, esta salvación perfecto con otros, Señor. Ayúdenos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, infinitas gracias por tu gran salvación. Amén.